días, mi nombre es Mexi Montserrat, soy estudiante de Escuela Normal Superior Mixteca Baja y el día de hoy vamos a hablar sobre la investigación interpretativa. La investigación interpretativa es una herramienta poderosa que nos ayuda a extraer información desde un enfoque cualitativo, el cual busca comprender a la educación en su totalidad, pues esta se hace fundamental al momento de entender la complejidad inherente de la educación, haciendo que nosotros podamos extraer la riqueza de las experiencias y la interpretación en la educación. Ahora hablaremos sobre los fundamentos, que vamos a empezar desde su origen filosófico, que es la fenomenología. Es el estudio de la experiencia consciente. De ahí tomamos paso. Ahora hablaremos sobre el foco subjetivo, que se centra en la comprensión de las experiencias y significados individuales de los participantes. El contraste metodológico se diferencia de los métodos positivistas que buscan la objetividad y la generalización mediante un enfoque cualitativo que priorizan la profundidad y la riqueza de la comunidad. Ahora vamos a hablar sobre los enfoques metodológicos que nos ayudarán a llevar a cabo esta investigación de una manera correcta. Empezaríamos sobre la etnografía educativa. Como les había mencionado, este enfoque implica una inmersión profunda en el entorno educativo. El investigador observa y participa en la vida escolar de los estudiantes. Esto ayudará a captar muchas dinámicas culturales, las interpretaciones y las interacciones de los estudiantes dentro del aula, fuera del aula, cómo el estudiante se llega a incluir con los docentes y con sus demás compañeros, y cómo estas prácticas cotidianas nos ayudarán a encontrar el problema o nos ayudará a comprender cómo estas experiencias influyen en el aprendizaje y en la enseñanza. Ahora hablaremos sobre el estudio de caso. En este enfoque nos vamos a centrar en un caso en particular, ya será en el momento en el que los alumnos están tomando una clase en la escuela o hasta en un programa educativo. ¿Para qué? Vamos a explorarlo pues a fondo. Lo que queremos es hacer una investigación a fondo para encontrar el problema desde la raíz. Esto nos permitirá analizar contextos específicos y comprender los factores que influyen en el proceso educativo. Es útil para extraer lecciones que pueden después ser aplicadas en situaciones similares y que nos ayudarán a poder trabajar más de la mano y de una manera más experta, ya teniendo nosotros este estudio que se llevará a cabo pues de una manera específica. Con el análisis narrativo, aquí lo que haremos es tomar experiencias, relatos de los estudiantes para nosotros poder comprender qué es a lo que ellos les hace falta, tener una interacción más con nuestros estudiantes, ya que ellos son para nosotros nuestro estudio y es nuestra prioridad entender qué es lo que ellos necesitan. Entonces aquí lo que haremos es escuchar detalladamente las historias, los relatos o las pláticas de los estudiantes, los cuales serán pieza fundamental para nosotros poder llevar a cabo lo que es esta investigación. El día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas esenciales para la recolección de datos cualitativos. Las técnicas esenciales para la recolección de datos cualitativos son métodos utilizados en la investigación académica para recopilar información detallada y rica sobre experiencias de pensamientos y comportamientos de las personas. Esta técnica se divide en tres categorías, que es la entrevista en profundidad, la observación participante y los grupos locales. La entrevista en profundidad es una técnica que implica realizar entrevistas exhaustivas y abiertas con individuos seleccionados para obtener información detallada sobre sus experiencias, pensamientos y sentimientos. La observación participante es una técnica que implica en la investigación que sumerja en el entorno natural con el comportamiento de las prácticas.
Y ya por último, de los grupos locales, consiste en trabajar con grupos de personas para investigar a profundo y detalladamente los comportamientos, experiencias comunes que ellos mismos experimentan y pueda uno como investigador obtener la información de diversas fuentes de formas de discusión. A continuación hablaremos sobre el investigador como instrumento clave en la investigación interpretativa. Esto quiere decir que en la investigación interpretativa el investigador juega un papel fundamental como instrumento clave para recopilar y analizar datos. También consiste en tres puntos importantes, que es el instrumento principal, el segundo es el reflexivo y el tercero, gestión subjetiva. Esto quiere decir que el investigador es el instrumento principal para recopilar, debe de estar capacitado para observar, escuchar y registrar información de manera efectiva. También debe de ser capaz de analizar e interpretar los datos de manera rigurosa. En lo reflexivo, la autoconciencia es muy importante en la investigación interpretativa, ya que el investigador debe de ser consciente de sus propias creencias, valores y prejuicios. Debe de permitir que el investigador debe conocer y gestionar sus propias subjetividades, en los que puede mejorar la validez y la confiabilidad de los resultados. Y por último, la gestión subjetiva se refiere a la capacidad del investigador para gestionar sus propias emociones, creencias y valores durante el proceso de investigación. Esto implica que debe ser consciente de las propias limitaciones de la investigación, de ser fundamental para garantizar que los resultados de la investigación sean lo más objetivos posibles. Buenos días, mi nombre es Abimael Merlín Baños, soy estudiante de la misma institución. Bueno, como saben, pues la investigación interpretativa pues es el tema en el que hemos estado hablando a lo largo de esta exposición, y a mí me tocó el tema garantizando el rigor científico en la investigación interpretativa, que se basa en cuatro puntos muy importantes. El primero pues es la credibilidad de los resultados, puesto que esto pues se tiene que basar en los hechos que hemos encontrado a lo largo del tiempo y que sean verídicamente esos resultados sean creíbles. Lo otro es lo transferible, que pues sí, que se puedan estos hallazgos o resultados se puedan transmitir a otros contextos donde pues nosotros podamos llegar a entender los resultados para una mejora continua y una realidad creíble realmente, puesto que pues ahí sigue lo que es la dependencia, que es que más que nada que depende de lo que nosotros entendamos, a cómo recolectemos los datos, a cómo lleguemos a avanzar conforme cómo se entiendan las cosas, y en esto podríamos entonces retomar el tema y concluir con buenas conclusiones y llegar a un buen resultado que nos lleve a esa investigación interpretativa, y es eso. Y el último sería la confirmabilidad, que quiere decir que una vez que nosotros ya tenemos toda nuestra investigación, que ya hemos analizado los datos, ya hemos recabado datos, ya hemos aplicado distintos métodos, técnicas, y pues ya en base a eso pues nosotros tenemos que ver que realmente sean verídicos esos datos y que sean creíbles y que sean confirmados, que es esa la problemática que hemos detectado, que nos va a llegar a tomar como un tanto, que no olvidemos que todo esto tiene que ser científicamente. Si algo no tiene algo científico, pues realmente estamos cayendo en algo que no es creíble y que no puede llegar a la mejora continua de las instituciones educativas. En la investigación interpretativa, muchas veces nos encontramos muchos factores o que influyen en que pues no se pueden investigar los procesos educativos realmente, comprendiendo cómo los estudiantes y su conocimiento y cómo desarrollan sus habilidades, pero también le podemos contribuir a esto también al desarrollo de políticas educativas que realmente ayudan a la innovación curricular y el empoderamiento de comunidades educativas, puesto que no se ponen en práctica las culturas escolares como son que la religión, los sesgos que hay hoy en día o los hallazgos que encontramos, porque realmente también luego no involucramos ese tipo de cosas que nos ayuden a ver cómo nuestros estudiantes pues se comportan
y la otra es las dinámicas del aula, que posteriormente pues luego no nos encontramos con muchas dificultades o demasiados estilos de aprendizaje o diferentes formas de que el alumno interpreta las cosas o las entiende o la enseñanza. Ahora, también es parte fundamental las prácticas pedagógicas, que luego no se lleva un adecuado proceso o una adecuada innovación que ayude al docente a mejorar las clases o que se mejore el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, hay que entender dos partes fundamentales, que es realmente entender cómo se entienden las cosas, cómo se llevan a cabo cada uno de ellos, y esto también nos llevará a que nosotros confirmemos que realmente necesitamos entender las cosas como son, entender que hoy en día todo se puede aplicar de acuerdo a los contextos educativos diversos en donde nos encontremos, y que no puede haber un docente donde digamos que no se puede hacer una investigación, porque realmente sería algo que no llegaríamos a entender. Por eso está lo que decimos, la realidad subjetiva, porque tenemos que ir sobre eso. No podemos llegar a algo que es generalizado, sino realmente a lo que es la realidad educativa, a lo que enfrentan los estudiantes día a día. Y eso es por lo que se entiende la realidad educativa o la investigación interpretativa, donde pues es lo que realmente es investigar los procesos de aprendizaje del estudiante. Mi nombre es Diego Mendoza Martínez, soy estudiante de la Escuela Normal Superior Mixteca Baja. Hoy les voy a hablar sobre los desafíos y limitaciones inherentes a la investigación interpretativa. En estos desafíos entra lo que es la complejidad interpretativa, lo que se refiere a la dificultad que puede surgir al intentar analizar o comprender un texto, una obra de arte o una función social, entre otras cosas más. También entra lo que es la subjetividad, que se refiere a la forma en que las percepciones, experiencias y emociones individuales influyen en la interpretación de la realidad. En eso se basan las emociones. Y lo personal, también influye lo que es la generalización limitada. Aquí se refiere a la tendencia y hacer referencias amplias y absolutas. Ahora voy a hablar sobre el impacto transformador en la práctica educativa y el desarrollo profesional. En esta parte impulsa más a la innovación y a la mejora continua, que al intentar comprender las dinámicas del aula, los procesos de aprendizaje y las culturas escolares, los educadores pueden transformar sus prácticas pedagógicas a las necesidades y características de cada uno de los estudiantes. Asimismo, proporcionarles herramientas a los educadores para facilitar más sus prácticas y tener más conocimiento, y asimismo también hacer una reflexión sobre sus prácticas y cómo mejorar en ese ámbito. Y por último, pues son las conclusiones y las perspectivas futuras de la investigación interpretativa. Pues realmente es una herramienta fundamental, ¿no?, para la complejidad de la realidad en la que nos enfrentamos, y ser crecientemente, adecuadamente, realmente realistas con las cosas, y que realmente nos encontremos a muchas cosas a las que no llegamos a entender, o que nos enfrentemos a muchos factores que hacen que no se llegue a comprender ese aprendizaje o que no se desarrollen adecuadamente las habilidades. Pero también no tenemos que olvidar que siempre va a haber un solo momento en el que nosotros debemos tener en cuenta, y muy en cuenta, que es la mejora educativa. Y para esto necesitamos hacer una reflexión de lo que estamos haciendo realmente. Y es por eso importante que este tipo de investigación a nosotros nos va a ayudar demasiado. ¿Por qué? Porque nosotros podremos ver la capacidad del estudiante para generar conocimiento y significadamente, y esto pues nos va a ofrecer un enfoque más subjetivo y más realista a lo que vemos en los estudiantes, y nos va a ayudar a ver los datos que hemos hecho durante la aplicación de entrevistas, diagnósticos, lo que tenga que ver con herramientas y técnicas de observación o de aplicación, ¿no?, donde se pueden recabar datos y analizar, y con esto pues prácticamente desarrollar las diferentes soluciones que les podemos dar a la problemática detectada, y con esto mejorar la calidad educativa de los estudiantes. Y es por eso importante que con eso nosotros cerramos este tema, que es investigación interpretativa. Y eso sería todo, y les agradezco y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.